Bendiciones, este día quiero tocar el tema del perdón nuevamente, pero desde otra perspectiva que el Señor me muestra el día de ayer. El día de ayer yo hacía mi ayuno de 25 horas por el día de Yom Kippur, en el que yo, desde que inicié mi ayuno, pensé que iba a ser un día lleno de amor y de conexión con mi Padre para pedirle perdón por todas mis faltas, un día de amor y perdón. Como en muchos ayunos que se nos vienen las pruebas, se me viene una dificultad por la tarde y el Señor me revela la falta de perdón que había en mi corazón aún hacia dos personas. Esto me hizo perder toda la paz y me llené de ira, de enojo, de tristeza, porque se me vinieron muchos recuerdos de cosas del pasado que me hacían daño y que yo creí que ya había perdonado. Al final, todo lo que Dios hace y permite es una bendición. Para mí fue una bendición darme cuenta de esto, pero me acosté muy atribulada a dormir porque sentía que había arruinado mi día con Dios, mi ayuno, y sentí también tristeza y cólera. Ahora por la mañana despierto todavía enojada con esas personas y yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué tengo que perdonarlos si ellos no se han arrepentido? Si ellos no son capaces de reconocer que me han hecho daño. ¿Por qué debo de perdonarlos si tú a mí no me perdonas, si yo no me arrepiento y me comprometo contigo a seguir un caminar de bien? Entonces el Señor, en su infinita misericordia y amor, me lleva a Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y este es un versículo que yo ya conocía, que conozco desde niña, pero que este día, bajo esta vivencia que estaba teniendo, me reveló tanto. Y me responde lo que yo le respondí al Señor, porque yo tengo que perdonar si tú no me perdonas y yo no me arrepiento. Y aquí dice claramente en el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón es una decisión que yo voy a tomar por obediencia a Dios, pero que el Señor también respeta mis sentimientos y emociones y me permite, sin caer en pecado, decirle a esa persona cómo yo me siento. Porque ahí dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, bajo el orden de Dios, la libertad de ir y decirle a esa persona, me has herido. Ahora bien, vamos a seguir el mandato de Dios de no hacerle daño a nuestro prójimo. Y vamos a decirle a esa persona lo que sentimos sin causarle sufrimiento. Porque Dios nos dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir dispuestos a perdonar, aun cuando nosotros le digamos a esa persona y le hagamos ver que nos ha hecho daño. Pero aquí dice en Efesios 4:32, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó porque hemos tomado la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el orden. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y no solo hay un arrepentimiento, hay un enmendar de lo que tenemos que hacer de lo que hemos hecho, las consecuencias de nuestros actos. Tanto así que Jesús tuvo que morir crucificado para el perdón de los pecados de la humanidad. Por lo que quiere decir
que cada vez que cometemos un pecado, esto va a traer una consecuencia. Que aunque Dios nos perdone, vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros actos, que algunas veces tienen que durar toda la vida. Entonces acá, y eso lo vemos, eso es bíblico, no me lo estoy inventando, cuando David pecó con Betsabé y le pide perdón a Dios, hace el Salmo 51 en arrepentimiento cuando Natán lo reprende. El profeta Natán reprende a David y ahí se da cuenta David que había pecado. David, un hijo de Dios que él pasaba danzándole al Padre, orando, haciendo salmos, no se había dado cuenta de su pecado hasta que Natán lo reprendió. Y tuvo que pagar la consecuencia de que su hijo muriera, aunque el Señor lo perdonara. Entonces, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez esta persona no se ha dado cuenta que te ha hecho daño. Tal vez esta persona es una persona ignorante de la palabra de Dios. Y es tu deber decirle con amor y respeto que te ha hecho daño. ¿Qué pasa si nosotros no le decimos a esa persona cómo nosotros nos sentimos? Esto puede traer muchas consecuencias negativas. Primero, el arrepentimiento es un regalo que se recibe del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú le haces ver a esa persona el daño que ha hecho, esa persona puede recibir el regalo del arrepentimiento para salvación de su vida y de su alma. Pero ¿qué pasa si nosotros nos guardamos lo que esa persona nos ha dicho? El daño que nos ha hecho, si nos lo guardamos porque nos la queremos llevar de súper elevados espiritualmente y que no, que yo perdono y que no sé qué, y no respetamos nuestros propios sentimientos o lo que podemos dejar guardado en el corazón, como yo hice. Yo dije, no, si yo ya perdoné, porque ya me siento tranquila, pero dentro de lo profundo de mi corazón, al venirse a una acción que fue similar a lo que me provocó en el pasado, hizo que se me vinieran toda la cantidad de emociones negativas nuevamente. Por lo que ahí estaba escondido en mi corazón toda esa falta de perdón y que yo probablemente ya había expresado, pero no de la manera adecuada, o que muchas veces no había expresado por miedo a la reacción de las otras personas. Entonces mejor me quedo callado porque no quiero un problema, me quedo callado porque mi deber es perdonar, me quedo callado porque no quiero meterme en discusiones, pero ¿qué pasa en mi corazón? Mi corazón sigue envenenado y llegan raíces de amargura que no solo me van a contaminar a mí, sino van a contaminar a los que me rodean. Porque yo no he podido decirle a esa persona, cuando el orden de Dios es que yo lo haga, porque el Señor me está ordenando aquí en Lucas 17, 3, 4, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Yo le voy a dar la oportunidad a esa persona de que pueda reconocer en qué se equivocó cuando esa persona quizás está en completa oscuridad y en ceguera total como estaba el rey David, un ungido de Dios, al no reconocer su pecado. Entonces, en Hebreos nos dice, en Hebreos 12 del 15 al 16, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una raíz de amargura que os estorbe y que muchos sean contaminados. Algo escondido porque no hemos podido expresar lo que sentimos, porque estamos guardando cólera contra esa otra persona que nos ha hecho algo. Porque en apariencia hemos perdonado, pero nos hemos guardado esa inmundicia en el corazón. Y no perdonarlo
Si él no se arrepiente, no va a ser pecado, pero guardar esa inmundicia de en mi corazón, esa amargura, ese odio, sí es pecado. Y eso es justamente lo que se va a volver un bloqueo para nuestras bendiciones. Eso es justamente lo que se va a volver esa amargura, esa tristeza, esa ira, se va a volver en un bloqueo de la gracia de Dios para nuestra vida. Se va a volver un bloqueo para que los frutos del Espíritu Santo nos llenen completamente y podamos recibir la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Entendemos que perdonar es un proceso y que cuando estemos listos con la ayuda del Espíritu Santo, ese perdón se va a dar porque hemos decidido hacerlo cuando ya estemos preparados. Pero hemos también decidido hablar con la verdad ante esa persona y decirle, esas palabras que me dijiste me hicieron daño. O me hiriste con tal acción y no lo has reconocido. Y también nos da carta abierta a decir, si esta persona no se arrepiente, yo no tengo por qué dejarla en mi vida. Ni tengo por qué ser su bote de basura, recibiendo todos los insultos o infidelidades o malos tratos o todo lo malo que una persona te pueda, o traiciones, deslealtad que una persona pueda hacer. No estamos obligados a eso. El ciclo de la reconciliación se va a dar cuando esa persona diga, reconozco que me equivoqué. Me arrepiento de haberte hecho esto, esto y esto. Y busca enmendar. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que nos vamos a salvar si no nos arrepentimos. La condición de la salvación es reconocer nuestras faltas y pecados y tener un arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros no le decimos a esa persona el mal que nos ha hecho, nos volvemos cómplices de su pecado. Caemos en idolatría porque está nuestro corazón lleno de ira, esperando que sea Dios quien redarguya en esa persona para que esa persona se arrepienta algún día, pero nosotros vivimos en una amargura total con todos los frutos del Espíritu Santo apagados. Y nuestra felicidad depende de que esa persona algún día se vaya a arrepentir y nos vaya a pedir perdón. Que esa persona reconozca que se equivocó, y si nunca lo reconoce, toda la vida vamos a pasar en amargura y en tristeza. Entonces, podemos tomar la decisión de decir, yo ya no quiero a esa persona en mi vida. Y Dios no nos va a juzgar por eso. Porque hay una condición, la cual es el arrepentimiento. Dios quiere que todos nos arrepintamos para que seamos salvos. ¿Y qué podemos hacer por esa persona? Orar para que Dios le conceda el mérito del arrepentimiento. Hacerle bien, porque Dios nos manda a hacerle bien si en algún momento lo necesita. Pero cuando estemos preparados para iniciar nuestro proceso de salvación, de sanación, y perdonar, para eso hay que trabajarlo, por supuesto. Primero, tener la voluntad de hacerlo y trabajarlo, porque si estamos llenos de heridas, ¿de dónde va a llegar el perdón? Si vamos a seguir en esta idolatría de la ira que podemos tener. Pero tenemos que respetar el orden de Dios. Porque donde no existe el orden de Dios, no hay paz, ni amor, ni luz, solo hay caos. Nos volvemos presos de las tinieblas. Y yo con esa falta de perdón, porque no había sido capaz de decirle a esa persona, me has herido en esto, 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 esto. Y mientras tú no enmendes esto, esto, esto y esto, no vas a ser parte ya de mi vida. ¿Y por qué yo no había podido hacer eso? Porque tenía una raíz, porque tenía una herida de abandono que no me permitía. Porque no había podido sacar
a estas personas de mi vida porque me sentía culpable de creer que Dios me iba a juzgar a mí por el daño que ellos me habían ocasionado si no los perdonaba. Pero me estaba llenando de amargura. Estaba creyendo que había perdonado sin expresar lo que yo sentía, sin darle la oportunidad a la persona de darse cuenta que me habían dañado. Y yo con esa amargura oculta, entonces siempre estaba cayendo en pecado, pero por la idolatría de esa ira que tenía en mi corazón, por la falta del orden que Dios nos manda. En el hijo pródigo regresa arrepentido, pidiendo perdón. Pero si nosotros no le damos la oportunidad a las otras personas que nos han hecho daño a tener un arrepentimiento sincero, les estamos negando la oportunidad de salvarse. Nos volvemos alcahuetes de su pecado, nos volvemos cómplices de su pecado y negamos la existencia de Dios dentro de nosotros. Porque somos hijos de Dios, hijas del Rey. ¿Cómo una hija del Rey va a estar recibiendo la basura de otro? ¿Cómo va un hijo del Rey Altísimo estar siendo cómplice del pecado de otro, sin poder llevar luz a esas tinieblas en que esa persona se puede encontrar y decirle, en este versículo, mi Padre Celestial dice esto? Y puede que la persona te diga, a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo ni creo en eso, pero tú ya cumpliste tu parte de sacar de ignorancia a la persona. Y el Espíritu Santo en algún momento, si tú seguís orando por esa persona, puede abrir su entendimiento y la persona va a decir, quien a mí me sacó de tinieblas fue fulano de tal quien me dijo que yo estaba en un error de pecado y que en ese momento probablemente no quiso aceptar. En ese momento se enojó probablemente, se va a enojar probablemente contigo y que tú vas a tener que tomar la decisión de sacar a esa persona de tu vida. Pero no puedes ser cómplice de la oscuridad y las tinieblas de los otros. Ahora bien, si sos tú el que ha pecado contra otra persona, es ahí donde Jesucristo nos manda a dejar nuestra ofrenda y a reconciliarnos primero. Porque sos tú el que ha tenido que reconocer que ha fallado y le toca ir a pedir perdón a la otra persona. Y ya la otra persona va a tomar la decisión si ve en ti un arrepentimiento sincero y tú tratas de enmendar el daño que has hecho, si esa persona te perdona. Pero debemos de seguir el orden de Dios en nuestra vida. De otra manera, nos estamos haciendo mucho daño y le estamos haciendo indirectamente daño a la otra persona. Ahora bien, ¿qué pasa si no te sentís preparado? Yo les voy a decir, yo decidí, después de que Dios me revela esto, decirle a estas personas cómo yo me sentía. Yo me siento así, 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 siento que me has hecho esto, esto y esto. Y hasta que tú no reconozcas el daño que me has hecho, lastimosamente no puede ser parte ya de mi vida. Yo voy a estar orando por ti, pero yo necesito sanar y necesito que reconozcas la parte que te corresponde. Y te pido perdón si yo te hice daño. Yo también pedí perdón, porque obviamente yo también he caído en pecado, he hecho cosas, que han podido herir a las otras personas. Pero para mí fue liberador decirles a esas personas, es como, ay, bueno, si ya no se arrepienten, no me importa, es problema de ellos. Pero yo ya cumplí con mi parte de sacar lo que yo sentía de la forma más amorosa y no de la forma en que estaba acostumbrada siempre, en decirlo con contienda, con insultos,
uno puede caer en sos aquí, sos allá, que no sé qué, y eso no es bueno tampoco. Eso es caer en ira también. Eso es hacer sufrir al prójimo también, aunque esa persona te haya dañado, no es correcto. Es decirle en amor y respeto a la otra persona, me has hecho daño en esto. Y yo necesito que tú reconozcas como una persona madura que me hiciste daño para que yo te pueda perdonar. De otra manera, yo no te quiero en mi vida porque mientras yo sano, no quiero saber de ti. Y es válido. El Señor me respalda aquí en Lucas 17:3. Y yo créanme que sentí una gran paz en mi corazón después de esto, porque primero me sentí validada por Dios, sentí que Dios validó mis sentimientos, porque ese era me siento enojada, Señor, le decía yo, me siento enojada, porque yo siento que estas personas me deben algo. Y el hecho de expresarle a esas personas cómo yo me sentía, me liberó. Me liberó y ahora me siento muy, muy en paz. Y de verdad no me importa si esas personas se arrepienten, si me piden perdón o no. Si lo hacen, bendito sea el Señor, porque sé que Dios habrá tenido misericordia de ellos, de regalarles y concederles la gracia del arrepentimiento, el mérito de arrepentirse y decir, bueno, fallé y yo necesito cambiar el curso de mi vida. Y ya eso sería doble bendición para mí, porque eso va a decir que eso es un alma salvada para Dios. Y pues un regalo que Dios me pueda dar de decir que esa persona pueda arrepentirse. Pero si no sucede, yo ya cumplí mi parte. Ahora solo queda la parte que el Señor quiera hacer de acuerdo a lo que a Él le plazca, de acuerdo a lo que Él considere que es lo que debe de ser y cómo debe de ser. Dios lleva a cada quien de acuerdo a su proceso. Ahora bien, yo sí te recomiendo seguir orando por esas personas. Yo sí te recomiendo pedir misericordia, pedir que se les derrame la gracia de Dios para que puedan llegar a un arrepentimiento bajo la misericordia de Dios, porque hay correcciones de correcciones. Por eso yo siempre pido al Señor que necesito que esas personas puedan estar arrepentidas, pero bajo la gracia de la misericordia de Dios. Porque hay correcciones muy duras, muy, muy duras. Entonces pidamos la misericordia de Dios, que Dios derrame la gracia del arrepentimiento y que nosotros podamos tomar la decisión de perdonar y soltar ya el pasado y no vivir a expectativas de que otro se arrepienta para poder ser feliz. O vivir en la expectativa de que hasta que esta persona me pida perdón, yo voy a estar tranquila. Eso no nos corresponde, son cargas que no nos corresponden. Tenemos que vivir en el orden de Dios. Y cuando vivimos en el orden de Dios, Dios derrama su gracia. Este es el mensaje que les quería traer. Espero que de verdad sea de bendición para sus vidas, para poder soltar el dolor, la ira, el rencor, el resentimiento que puede estar oculto ahí, escondido bajo una apariencia de bondad, en el que uno dice, yo soy cristiano y perdono, pero tu corazón está lleno de ira, de tristeza, de resentimiento, y los frutos del Espíritu Santo puedan estar apagados dentro de ti, apartando la gracia de Dios, apartando la bendición de Dios, siendo un bloqueo entre tu Padre Celestial y tú. Yo glorifico a mi Padre Celestial, que el día de ayer en que yo hice ese ayuno, yo le decía, Señor, ya ves por qué no me gusta hacer ayunos, porque me viene la prueba. Bendita sea la prueba, porque el Señor nos revela cosas. El Señor nos muestra a dónde tenemos que seguir trabajando. Y al final esto ha sido una gran bendición para mi vida, poder reconocer, poder aceptar mis emociones, pedir perdón y poder expresar también de qué manera yo me sentía. Y que sea la gracia de Dios obrando en esas personas para que ellos puedan llegar al arrepentimiento verdadero, a la salvación de nuestro Padre Celestial,
bajo la gracia divina. Si les gustó, les invito a que compartan, que se suscriban, que nos escriban si tienen dudas o quieren ser parte de los círculos de sanación. Pueden escribirnos a sanemoselcorazon@gmail.com y les deseo muchas bendiciones.